Presta mucha atención, va a ser de tremenda bendición. Amén, el Señor los bendiga grandemente. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes, estar delante de ustedes. La palabra del Señor y solo la palabra del Señor es la que llena nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra. El Señor ha estado hablando a nuestros corazones de dos principios fundamentales que el Señor desea que podamos tomar en cuenta para el año que viene. Amén. El primero es la obediencia. Amén. Y ya en la segunda parte vamos a hablar acerca de la culpa. Amén. Pero vamos a tomar estos dos principios fundamentales para poder revisar nuestro corazón, para poder estar delante de nuestro Señor. Amén. Lo cierto es que lo esencial para todo cristiano es aprender a obedecer al Señor. Amén. Y realmente si uno se pone a pensar, no es algo fácil, sino que muchos de los casos, en la mayoría de los casos, y eso es lo que vemos en los personajes de la palabra del Señor, es de que a veces lleva toda una vida poder hacerlo. Amén. Y lo cierto es de que nosotros, al hablar de obediencia, no es tan solo que conozcamos su palabra, sino que nosotros podamos hacerla. Amén. Y también que podamos discernir la dirección de Dios para nuestras vidas, la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y eso implica de que tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Si escuchamos su voz claramente, vamos a ser capaces de obedecer al Señor. Amén. Lo cierto es de que estos dos factores son sumamente importantes. Que para obedecer la palabra del Señor, tenemos que escuchar su voz, ¿no? Es como un hijo que tiene que escuchar la voz de su papá, ¿no? Claramente, que le da una orden, le dice ven acá, ve allá, etc. Y él tiene que aprender a escuchar, entender la voz de su papá, y el segundo paso es hacer. Amén. Es la obediencia. Y nosotros vemos, ¿no?, en la palabra del Señor cómo los profetas fueron escogidos de una manera sumamente especial por el Señor, porque ellos obedecían a Dios. Amén. Y ellos no le cuestionaban, no porque el Señor escogió a muchos hombres y mujeres, era porque ellos no le iban a cuestionar al Señor, sino que simplemente iban a obedecer. La obediencia es esencial para todos nosotros, para nuestro caminar con el Señor. La pregunta es, ¿cuánto nosotros hemos obedecido al Señor en este año? ¿Cuán fieles hemos sido a su voz? ¿No? Decimos, no, pero es que yo no sé escuchar la voz del Señor, yo no puedo discernir. Es ahí fundamental tu vida de oración. Si nosotros le hablamos a Él, Él nos va a hablar. Amén. Entonces la oración es sumamente fundamental para que puedas aprender a escuchar su voz. Escucha su voz y tú vas a poder obedecer. Ahora, uno de los profetas, Jonás, ¿no?, él escuchaba ciertamente su voz, ¿no? Claramente. Él no podía decir, no, yo no sabía discernir o estaba aprendiendo, no, sino que él escuchaba claramente la voz del Señor, pero él no quiso obedecer, ¿no? Incluso vemos en la palabra que su desobediencia perjudicó a otras personas, pero el Señor es tan bueno que Él volcó todas las cosas para que esas personas que habían salido perjudicadas, ese mal se vaya y se vuelva bien. Amén. Vamos a leer Jonás capítulo 1 desde el versículo 7 hasta el 10 primeramente. Dice así el versículo 7, y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. ¿No?
Entonces acá, ¿no? Jonás se sube a un barco, ¿no? A una dirección contraria que iba rumbo a otro lado que el Señor no le había dicho. Entonces ahí el Señor desata una tempestad y todos los marineros que estaban ahí se han dado cuenta que era algo sobrenatural lo que estaba pasando y dijeron, hay alguien, ¿no? Quizás ahí en el cielo que esté enojado con alguno de nosotros, veamos quién es. Entonces descubren que es Jonás. Y le pregunta, le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, yo soy hebreo, yo temo al Dios del cielo, lo que hizo el mar y la tierra, ¿no? Y les declara lo que él había hecho. Y ellos inmediatamente dicen, ¿qué has hecho, no? Ahora esto nos está sobreviniendo por causa de la desobediencia, ¿no? Y por más duro, no difícil que podamos quizás en nuestro corazón asimilar, que la desobediencia es muy grande, ¿no? A veces no nos imaginamos, ¿no? Tenemos algo frente a nosotros, no obedecemos, el Señor nos pide que hagamos algo, desobedecemos, ¿no? Pero la desobediencia tiene consecuencias sumamente grandes, ¿no? Y de esas consecuencias el Señor nos puede salvar, amén. Y el Señor realmente puede ayudarnos y reencaminarnos nuevamente. Pero lo que tenemos que saber es que la desobediencia no trae nada bueno, amén. La desobediencia perjudica no solamente a nosotros, no solo a nuestro futuro, sino perjudica a las personas que puedan estar a nuestro alrededor. Pero veamos qué bueno es el Señor, ¿no? Vamos a seguir leyendo versículo 13 al 16, dice así. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, ¿no? Y ahí está el primer milagro, ¿no? Ellos comenzaron a invocar al Señor, ellos no conocían al Señor. Y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, y ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Amén. Ahí ocurrió un milagro, ¿no? Entonces, ahí lo que disciernen es de que tenían que lanzar a Jonás ahí al agua, ¿no? Pero ellos decían, no podemos hacer eso. Trataron de volver a tierra, no pudieron. Y ahí se dieron cuenta que el Señor era más grande que cualquier otra cosa. Y le dijeron, Señor, lo vamos a lanzar, pero por favor no nos eches la culpa de esto, porque tú sabes qué es lo que está pasando. Y el gran milagro es de que estos hombres ahí se encontraron con el Señor. Dice, temieron al Señor, ofrecieron sacrificios, se acercaron al Señor. Y lo hermoso del Señor es de que Él puede tornar todas las cosas feas, difíciles, las puede tornar a bien. Amén. Pero eso no implica de que nuestro corazón no tenga que vivir ese proceso de aprender a ser obediente. Amén. Obediente. Vamos a ver ahí una imagen. Tú puedes ver ahí a Jonás y a veces puede haber situaciones en nuestra vida que nos encontramos en esa naturaleza, ¿no? Ahogándonos quizás en las circunstancias difíciles, ¿no? Y algo que tenemos que aprender de Jonás es de que si bien no, él no quiso obedecer, ¿no? Él se fue por otro lado, pero dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, ¿no? Y dentro del pez, incluso Jonás compara el lugar, ese momento donde él estaba dentro del pez, dice como el mismo Seol, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Dice, de ahí, él dice, yo clamé y yo le pedí al Señor que me ayudara, y el Señor al final le dio una segunda oportunidad. Ese es nuestro Dios, amén. Pero hay que obedecerlo al Señor. Hay que obedecer. Sabemos que Él se puede glorificar en toda circunstancia, pero tenemos que ser personas obedientes a Él. Amén. Lo cierto es que escuchar a Dios es esencial para obedecer. Así que ponte las pilas en este año y dile, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero discernir exactamente lo que tú quieres para mi vida. Ahora, date cuenta que escuchar no es lo único, no, sino que se trata de un corazón obediente. Porque como Jonás puedes escuchar su voz, puedes ver visiones, puedes hacer esto, puedes ver ángeles, todo lo que tú quieras, pero se trata de un corazón obediente a Él. Amén.
Ahora, lo cierto es de que el Señor te lleva para que no te ocurra eso, ¿no? Porque Él sabe, ¿no? Que quizás, ¿no? Si tú, no sé, escuchas su voz y tu corazón no está preparado para obedecer. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que andamos muchas veces en rebeldías, ¿no? Entonces, si nuestro corazón no está preparado, el Señor es tan bueno, que nos va llevando por niveles para afinar nuestra obediencia. Amén. Esa es la razón por la que el Señor no revela todo el plan completo a tu vida, ¿no? Porque uno quiere saber, si yo quiero saber el propósito, cuándo, cómo, qué es lo que me va a pasar, no como uno, y por eso el ser humano tiende a decir, a buscar adivinos, ¿no? Decir qué es lo que va a pasar, pero con ese afán de quizás tener todas las cosas bajo su control, bajo su dominio, y saber qué es lo que va a sobrevenir. Pero el Señor, en la mayoría de los casos, no te revela un plan completo, sino lo que Él te revela es paso a paso a seguir. Lo que Él quiere es de que confiemos en Él, ciegamente. Amén. Él nos pide que confiemos que su plan es perfecto, y al final se va a ver una gran obra maestra en cada uno de nosotros. No conocemos todo el plan del Señor en nuestras vidas, pero sí podemos conocer los pasos que se nos da para llegar a lo más grande. Entonces, es esencial que aunque no entendamos, aprendamos a obedecer al Señor en pequeños pasos, y eso implica de que tú cada día te rindas al Señor y le digas, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Cuál es el paso que tengo que dar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Hablamos de decisiones grandes y pequeñas, ¿no? Ahora, de la rutina diaria que uno vive, ¿no? Y las obligaciones que uno tiene, se supone que uno tiene que continuar con esas obligaciones, ¿no? Pero es sumamente importante de que tú puedas aprender a hablar con el Señor cada día, y cada día esperar en la instrucción que Él tiene para darte. Amén. Ahora, aprender a escuchar su voz también implica de que el Señor no va a decir nada contrario a su palabra, como por ejemplo, o no te congregues, o no obedezcas al pastor Michael, o no hagas eso no, porque eso sería contradecir su palabra. Entonces, al momento de aprender a orar y a discernir su voz de una manera sobrenatural, tienes que acompañarlo con leer la palabra para conocer su voluntad, ¿no? Y vamos a acabar el 31 exactamente, otra gestión, si se puede decir, de leer toda la Biblia completa, ¿no? Si tú no lo has hecho, tienes que hacerlo. Ponte a leer todos los días, vas a ver cómo el Señor va a refrescar tu vida y tú vas a conocer la voluntad del Señor. Amén. Vamos a ir a Proverbios 20, el versículo 22, que dice así: no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Amén. Esto sucede cuando pasamos por dificultades en nuestra vida, situaciones difíciles o personas que nos han hecho mucho daño. Queremos conocer el plan y queremos decir, vamos a saber qué es lo que va a pasar, pero por el hecho de que nosotros podamos salir de esa dificultad. Pero lo que Él desea es que confiemos en Él, que Él nos va a salvar, que esperemos en Él y que Él va a tomar cada uno de nuestros días en sus manos. Amén. Proverbios 20, el versículo 24 dice así: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? ¿No? Y eso es lo que hablábamos, lo que decíamos de que a veces el Señor no nos revela todo el plan, pero sí nos va revelando paso a paso. Amén. Paso a paso, día a día, qué es lo que tenemos que hacer. Dice, porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Dice, ¿cómo pues el hombre puede entender su camino? Es difícil saber eso, pero sí que nosotros vayamos paso a paso obedeciendo al Señor. Amén. Ahí tenemos dos imágenes preciosas, ¿no? Que a muchos de ustedes los he visto incluso publicar en el Facebook. La primera dice, confía en mí, tengo algo mejor para ti. Amén. Como ahí el Señor está con una niñita, ella tiene un osito pequeño, ¿no? Pero el Señor dice, confía en mí, dame eso, yo te voy a dar algo mejor. Amén. Acuérdate de esta imagen porque el Señor siempre tiene algo mejor para nosotros. Y eso es lo que tenemos que abrazar. Amén. Tenemos esta otra imagen igual,
y ahí está una persona caminando, ¿no? Y no sabe por dónde está caminando, está completamente vendado en los ojos, que a veces nos sentimos así, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a venir. Y eso nos ha pasado, ¿no? Todo este año decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero el 2021, no, nosotros tampoco lo tenemos garantizado en el sentido de que sabemos qué es lo que va a pasar. Si el Señor lo revela, perfecto. Amén. Pero aquí lo que el Señor nos pide es que confiemos en Él. Y dice, ya no andamos por vista, sino por fe. Y ahí tú ves a esta persona caminando, pero el Señor ahí va a poner su mano sobrenatural y va a sostener. Dice esta figura, mi confianza está puesta en Dios. Y es así como tenemos que entregarnos a Él. Y eso es la raíz de la obediencia. Amén. La confianza que podamos tener en el Señor. Amén. Ahora, hay algo que dificulta mucho nuestro caminar para escuchar la voz del Señor y para obedecer paso a paso, como Él nos está enseñando en esta mañana, y es la culpa. Amén. Y el Señor ponía muy fuerte en nuestro corazón poder hablar de esto, porque lo que el Señor quiere es que seamos libres de culpa, y vamos a hacer una gran diferencia. Amén. Vamos a ver la parábola, una parábola preciosa, en Lucas 7, el versículo 40, ¿no? De aquel a cual se le ha perdonado mucho y por lo tanto mucho ama, ¿no? Vamos a leer, y esto está en una versión de lenguaje sencillo para que podamos verlo sumamente bien. Versículo 40 dice así, Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 personas le debían dinero a un señor. Uno le debía 500 monedas de plata y la otra solo 50. Como ninguna tenía con qué pagar, el Señor les perdonó a las 2 lo que le debían. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los 2 estará más agradecida con ese señor? Versículo 43, Simón contestó, la que debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies, ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, ella en cambio desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no pusiste aceite sobre la cabeza, ella en cambio me ha perfumado los pies. Versículo 47. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Versículo 48. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado, vete tranquila. Amén. Esta es la diferencia de las personas. No es el tamaño del pecado. Amén. No es el tamaño del pecado. Uno debía 500, la otra persona debía solo 50, ¿no? Pero aquel, ¿no? que se ha sentido perdonado de una manera muy grande, entonces resulta de que ama mucho, ¿no? Y es agradecido. En la Reina Valera, en esta versión dice aquel que ama mucho, ¿no? Aquel a cual se le ha perdonado mucho, ¿no? Acá dice, ¿cuál estaría más agradecido, no? Y ahí vemos ahí la imagen, ¿no? De esta mujer. En esta parábola el Señor había sido invitado a la casa de Simón y ahí es donde entra esta mujer con un frasco de alabastro de perfume y empieza a ungir los pies del Señor. Y ahí el Señor aprovecha de decirle a Simón, ¿no? Exactamente qué era la actitud que él tenía que tener. Amén. Ahora, esto no tiene, ¿qué pasa con todo lo que es el perdón, con la culpa, con todo el arrepentimiento genuino? Lo cierto es de que esto no tiene nada que ver con el tamaño del pecado, sino con la conciencia que tenemos de pecado en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, lo que dice a continuación. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar.
Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. En Apocalipsis 9 nos revela algo sumamente impresionante. Nos dice que el Señor había permitido, ¿no?, que venga todo tipo de plagas y daño a la humanidad. Pero dice que ni aún estando en una situación difícil, adversa, y con todo mal en su vida, dice, ni así se arrepintieron. Y no se arrepintieron de nada de lo que hacían. No querían volverse al Señor. Lo cierto es de que el genuino arrepentimiento no tiene nada que ver con el tamaño del pecado, sino con la conciencia que tenemos de él. Tú puedes pecar mucho, según algunos, pecar poco, según otros, no, porque ni siquiera nuestro juicio es equilibrado en cuanto a lo que pecamos, ¿no? Porque el Señor es sumamente, en su ley es sumamente veraz, ¿no? No dice si cumples uno de estos mandamientos eres santo, no dice todos. Entonces no hay ninguno de nosotros que pueda salvarse por sí mismo, ¿no? Y si uno hace una cosa, el otro hace otra, pero después yo cometo un pecado juzgando y etcétera. Pero lo cierto es de que no tiene nada que ver con el tamaño del pecado, sino con la conciencia que tenemos de él. Ahora sí, hay también, la palabra nos habla y nos dice, ¿no?, que hay consecuencias más fuertes del pecado. Y hay pecados que llevan más a la muerte que otros, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino de la conciencia que tenemos que tener, en relación a nuestro corazón. Ahora, si nosotros somos personas que pensamos que no necesitamos ningún tipo de arrepentimiento y no necesitamos a Dios y alejamos a Dios de nuestras vidas, etcétera, quizás podemos tener en lo profundo de nuestro corazón, ¿no?, y parecernos un poco en estas personas de Apocalipsis 9, ¿no? Dice que pese a todo ellos no se arrepintieron por nada, ¿no? Ahora, un ejemplo es sumamente importante, es Caín, ¿no? Él en realidad no tuvo conciencia de pecado, ¿no? O sea, él no estaba consciente de que él había pecado, qué había pasado, ¿no? Tenían que ofrecer una ofrenda, ¿no? Y se acuerdan cuando el Señor, Adán y Eva, dice que él tuvo que sacrificar un animalito y con la piel de ese animalito los vistió a ellos. Entonces, ese era el parámetro del sacrificio a Dios. Entonces, Adán y Eva seguro la tenían clara, ¿no? Eso enseñaron a sus hijos, es decir, el sacrificio era un animal, ¿no? No eran verduras ni eran frutas, sino lo que el Señor requiere para el perdón de nuestros pecados es sangre inocente, ¿no? Y confiamos en que va a venir el Salvador del mundo. Estoy segurísimo que eso le enseñaron a Adán y Eva a todas las personas, a todos sus descendientes. Y por eso de ahí viene el pueblo del Señor, etcétera, con la promesa de que iba a venir un Salvador, que ya no iba a ser necesario nada de eso, ¿no? Pero Caín no reparó en hacer las cosas a la manera de Dios, quería hacer las cosas a su manera, ¿no? Entonces no ofreció lo que tenía que ofrecer, por eso el Señor se desagradó. Y le habla a Caín, porque Caín escuchaba la voz del Señor, él hablaba con el Señor, dice, pero ¿por qué te enojas?, le dice, ¿no? Dice, pero ay, que no sé qué, no sé qué, ¿no? Dice, pero no vas a ser premiado si haces algo bien, como yo te estoy diciendo que hagas las cosas. Pero Caín no tuvo ningún tipo de conciencia de pecado, ¿no? Incluso, ¿no?, Caín estaba seguro de que él tenía razón en las cosas, ¿no?, hasta de haber matado a sus hermanos, porque no se arrepintió en ningún momento, ¿no? Y pero el Señor fue tan bueno con él que lo cuidó hasta el final, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace la conciencia de pecado en nosotros, ¿no? Ahora, esto no es por ser personas que vayan sufriendo cada día, ¿no? Decir, ay, no, soy indigno. Vamos a ver más adelante cómo el Señor transforma a los que son conscientes, ¿no? Esta mujer que vimos la imagen, y si la podemos poner, maravilloso, la mujer que está a los pies del Señor, ¿no? Ella no le importó nada, ¿no? No le importó la gente que había, ella se derramó delante del Señor, ella buscó al Señor, ella buscó su perdón,
No le importó que la gente quizás piense de ella mal, que le diera, esta es una pecadora, cómo es capaz de pedir perdón, ¿no? Y el Señor la hace libre. Amén. El Señor la hace completamente libre. Pero Caín no tuvo esa actitud, ¿no? Y vamos a ver ahora una frase ahí en la pantalla, dice así: recordemos que no se trata de la gravedad del pecado, sino de la conciencia que tenemos de él. Amén. En Génesis 4, en el versículo 13 al 15, veamos la bondad del Señor con Caín pese a todo, ¿no? Y en un lenguaje sencillo dice así: Caín dijo al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojarás hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Versículo 15, el Señor le dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara al que lo encontrara. El Señor es tan bueno, tan perfecto, que pese a que nosotros podamos andar por otros caminos, el Señor en su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos sigue cuidando. Amén, nos sigue cuidando a todas las personas, como a Caín, decir, no te preocupes, porque Caín estaba consciente de que si él se alejaba del Señor, iba a venir toda clase de mal sobre su vida. Pero le dice, igual yo me voy a ir, pero el Señor dice, no te preocupes, yo igual te voy a seguir cuidando. Entonces vemos a nuestro Dios en una bondad infinita, amén. Y el estar conscientes de pecado delante del Señor hace que nosotros pidamos perdón. Amén, pidamos. No es que uno lo guarde, lo piensa, lo medita, no. Cuando una persona que realmente está consciente pide perdón, ¿sí o no? Pides perdón inmediatamente al Señor, ¿no? Y ahí está el secreto. El perdón de Dios te da libertad. Amén. Y el Señor no te pide ni grandes sacrificios, ni nada, sino que estés a sus pies, como esta mujer que entró a la casa de Simón, que estés completamente rendido, completamente rendida delante del Señor, y con esas palabras de pedirle al Señor, Señor, perdóname, Él te va a otorgar inmediatamente el perdón. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Vino a hacer el sacrificio perfecto para perdonarnos, para que no tengamos más que morir, ni sea necesario morirnos. Pero, como dice en Apocalipsis, muchas personas que pese conociendo todas estas cosas, su corazón no se arrepiente, ¿no? Ahora bien, cuando el Señor realmente nos perdona, y escucha bien, Él se olvida de lo que hemos hecho, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Que nosotros se queda un sentimiento de culpa, de decir, no estoy seguro si o no merezco, o no estoy seguro si he pedido perdón bien, ¿no? Es decir, pediré perdón bien hartas veces, o por si acaso, ¿no? O qué sé yo. Hay un sentimiento dentro de nuestro corazón que se llama culpa, ¿no? Y lo malo de la culpa es de que toma tu corazón y toma muchas veces tus acciones y no te permite seguir adelante. Y te hace pensar que tú no eres digno de Dios. Amén. Y esa culpa a veces se relaciona con el orgullo, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas para quedar bien. Pero en realidad el Señor dice, yo no necesito que hagas nada porque yo sé que no lo vas a poder hacer. Pero lo que tú tienes que recibir en tu corazón, esa gracia, ese perdón inmerecido, y que lo recibas como si fuera tuyo. No te sientas ajeno, no te sientas una persona fuera del plan de Dios, una persona indigna, no te sientas así, porque el perdón de Dios es más grande y más perfecto de lo que nos imaginamos. Amén. Y lo que Él desea en su corazón es de que seamos libres de toda culpa que hayamos podido estar arrastrando. Si lo estás arrastrando alguna culpa, ¿no? Tú vas a sentir que es algo que te agarra y que no te deja avanzar, no te deja recibir las bendiciones de Dios, no te permite obedecer, escuchar su voz, no te permite continuar. Vamos a ser libres de toda culpa. Amén. Miqueas capítulo 7, el versículo 18 dice así:
¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Versículo 19, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Ya estamos hablando, ¿no? Y acá en el contexto de un pueblo de Israel que hizo N cosas mal, todo lo hizo mal, todo, de principio a fin, se equivocó, ¿no? Tuvo líderes que lo llevaron a la muerte, el mismo pueblo era completamente rebelde desde sus inicios, ¿no? Desde Moisés, ¿no? Eran personas que no querían, ¿no? Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Él nos ha perdonado mucho, amén. Dice, Él va a volver a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades y las arrojará a las profundidades del mar, todos nuestros pecados. Entonces ahí está la clave, y lo que el enemigo hace es hablarte al oído y decir, tú no mereces el perdón, tú no eres digno, tú no, ¿cómo? ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! ¿No? Lo que dice, ¿cómo vas a ir otra vez a los pies del Señor? ¿No? Y eso es lo que a veces ronda en la mayoría de los corazones. Y uno no está libre, no se siente libre, no se siente perdonado, porque está acarreando culpa dentro de su corazón. Pero acá el Señor nos dice que no quiere que comprendamos que su perdón es más grande que cualquier otra cosa. Amén. Y Él quiere hacernos libres. Primera de Juan 3, del 19 al 20, y esto es preciosísimo. Amén. Igual lo vamos a leer en una Biblia de lenguaje sencillo. Primera de Juan 3, 19 dice así: así es como sabemos que pertenecemos a la verdad. Tendremos paz con Dios, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables. Porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Versículo 20, así es como sabemos que pertenecemos a la verdad. Tendremos paz con Dios, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Amén. Dice, no realmente, que el corazón del Señor es más grande de lo que nosotros podamos llegar a sentir como culpa. Amén. Entonces, cuando una persona tiene conciencia de pecado, después esta persona pide perdón, ¿no? Llegas hasta ese punto bien, ¿no? Y te arrepientes, lloras, derramas tu corazón, qué sé yo. Si no lo has hecho, hazlo. Amén. Hazlo. Quiebra tu corazón de una vez delante del Señor. No seas una persona dura de corazón, ¿no? Estás ahí en tu casa, cerrada la puerta, ¿no? Derrámate delante del Señor. Y todavía no lo has hecho. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta arrepentirnos. Pero inmediatamente lo que nosotros tenemos que saber es de que una vez que pedimos perdón, tenemos que recibir su gracia, recibir su libertad y creer, porque es así como uno cree por fe la salvación, creer que tus pecados han sido perdonados. Pero si hay un sentimiento de culpa y que el enemigo va a alimentar, etcétera, etcétera, eso tú tienes que declarar lo que dice en Primera de Juan, decir, Señor, tú eres más grande que este sentimiento de culpa. Amén. Y tú lo sabes todo, así que yo no tengo por qué avergonzarme. Este año nuevo que viene, seamos libres de toda culpa, aprendamos a andar en el perdón del Señor, en su libertad. La culpa nos agarra el corazón y nos aleja del Señor, no nos hace vivir tranquilos. Ahora sí, todas las damas, las hermanas, las mujeres, nosotras tendemos a acarrear mucha más culpa. Y sientes culpa por haber cometido algún error con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, ¿no? Y sientes eso, ¿no? Y vives así, ¿no? Y de repente te das cuenta que eso se llega a convertir en una amargura en tu corazón al pasar los años. Entonces el Señor quiere ser libre de todo eso. Amén. Así que hay que cuidar el corazón y decirle, Señor, tú eres más grande que cualquier sentimiento que yo tengo. El Señor quiere sanar hoy quiere sanar todo nuestro corazón. Amén.
Incluso a veces nos sentimos culpables por todo lo que pasa desde el vientre, ¿no? Si uno quizás no ha venido esperado por su papá, por su mamá, no, desde pequeñito uno siente y dice, yo soy el culpable de lo que está pasando, ¿no? Yo he sido culpable de esto, culpable del otro, que mis papás no tengan plata, no vivan, bla, bla. Y uno crece con ese sentimiento. Pasan los años, te vas liberando un poco, pero esa herida no ha sido sanada. Y el Señor quiere quitar eso de ti. Amén. Y que tú puedas ser completamente libre. Ahora bien, ¿no? Sentir el perdón del Señor nos quita toda culpa, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que comprender es que ya nos ha perdonado y su sangre es más poderosa de lo que siquiera podemos imaginar. Amén. Ahora tenemos que decirle, Señor, yo voy a recibir esta palabra. Salmo 32, versículo 1 dice así, y esto es para todos nosotros, dice, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Amén. Ahí está la clave de pedir perdón, ¿no? Del arrepentimiento. Dice, Señor, realmente yo era una persona rebelde, pero tú me has perdonado. ¿Por qué? Porque yo no he mentido con respecto a esto. Te he dicho la verdad, no me he hecho el loco, no como Caín, etc. No, sino que yo he dicho, yo he mencionado, Señor, yo estoy consciente de que soy sincero delante de ti, yo te pido perdón. Ahora no voy a vivir con culpa, porque eso no es de Dios, que uno se sienta culpable, indigno, mal, lo peor no, sino decirles, yo soy una persona perdonada, como la mujer que entró a la casa de Simón. Yo recibo tu perdón y no me importa lo que digan las otras personas, porque sé que cuando yo esté delante de ti, tú vas a decir eso mismo de mí. Amén. Lo cierto es de que el Señor nos ha perdonado tanto en nuestras vidas. Y ya para acabar, hay una parábola que me gustaría que tú la atesores en tu corazón. Amén. Porque así como nosotros hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que perdonar. Amén. Y ahí podemos nosotros llegar a imaginarnos y pensar en esto, ¿no? Mateo 18, del 23 en adelante, lo vamos a leer rápidamente. Dice así, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Versículo 31. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Algo que el Señor nos mostraba en este tiempo es de que este año que viene tiene que ser de una restauración familiar profunda. Amén. Con los miembros de la familia que estén a tu lado. Porque se escuchan muchas cosas que ha pasado en esta cuarentena por estar encerrados, no todos, ¿no? Y se peleaban, se sacaban cosas inmencionables que pasaron niños, vivieron mujeres, terror que vivieron en sus casas, algo totalmente terrible. Pero lo que el Señor quiere es de que nosotros sepamos
de que si tenemos esa conciencia de pecado, si le pedimos perdón, si somos libres de experimentar eso, yo voy a hacer lo mismo con los demás. Amén. Perdonar. ¿Cómo está tu corazón con respecto a tu familia? No, y este es ahora el tiempo de perdonar heridas paternas, maternas, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a tus primos, a tus suegros, a todos, ¿no? Ahora, si tú perdonaste algo sumamente grave, y puedes decir, dar testimonio, si yo he perdonado esto, o parejas que han perdonado infidelidad a sus esposos, ¿no? O alguna estafa, o cosas sumamente fuertes. Si tú has perdonado, ¿no? Y cada caso es particular a tratar, acuérdate de algo, te pareces al Señor Jesús. Amén. Si tú has tenido la capacidad de perdonar algo en tu vida, te pareces al Señor Jesús. Así que, y de eso, realmente todos ángeles del cielo van a dar testimonio. Pero es importante que digamos, Señor, yo comprendo de que en esta parábola yo era la persona que te debía 10,000 talentos. Amén. Y yo te animo a que tú le hables así al Señor. Hazlo a solas, ¿no? Dile, Señor, yo entiendo de esta parábola es de que tú eres el Señor y que yo te debía a ti. Y que yo te rogué y tú me salvaste de la muerte con tu sangre. Yo ya no voy a pagar el ir al infierno, el pasar una eternidad lejos del Señor. Yo ya no voy a pagar eso, sino que tú me has perdonado esa deuda, la has pagado por mí. Y yo comprendo que soy esta persona, porque te rogué, te supliqué, te busqué, me di cuenta que estaba haciendo mal y seguí tu camino. Y vamos a ver una imagen que sigue ahí a continuación, amén, mientras seguimos desarrollando un poco más de esto, ya acabando. Y ahora entiendo que si viene otra persona y me debe algo mucho menor de lo que yo te debía, porque no hay nada que se pueda comparar a cuánto le debíamos al Señor, porque Él vino a la tierra y nosotros todos, dice, no hubo justo ninguno, todos rechazaron al Señor Jesús, ¿no? Y los más cercanos, ¿no? Pedro lo negó, todos huyeron, ninguno se quedó a su lado, ¿no? Todos hicimos algo que digno, si se puede decir, de que el Señor no podía habernos perdonado, pero Él lo hizo. Amén. Y yo comprendo que si ahí viene otra persona y que me debe una deuda menor, porque aunque sea muy fuerte lo que te han hecho, no se compara a lo que hicimos al Hijo. Esta deuda menor yo también la voy a perdonar. Así es como nosotros tenemos que movernos delante de Dios. Y esta actitud no la va a ver nadie, quizás. No va a haber ninguna persona, no vas a tener quizás testigos oculares físicos que puedan decir esto. Pero el que ve es el Señor y Él va a recompensarte. Pero la recompensa más grande es que tú vas a ser libre. Ahí vemos en la imagen que está ahí el siervo que le suplica al Señor, a ese señor que le debía, ¿no? Y le decía, por favor, perdóname, perdóname. Y ahí en esa misma imagen está como él mismo estaba amenazando al otro consiervo que le debía una deuda menor, ¿no? Y el Señor se enoja y dice, no has hecho bien, yo te he perdonado y tú no has sido capaz de perdonar a otra persona. Así que no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo maravilloso de todo esto es de que el Señor quiere que hallemos vida en pedir perdón, en tener conciencia y, escúchame bien, en ser libres de la culpa, de no acarrear culpa en tu corazón, porque si acarreamos y dudamos del perdón del Señor es como si nosotros estuviéramos dudando de quién es Él. O sea, la palabra dice que el enemigo era homicida desde el principio, ¿no? Y ahora, ¿quién? Digamos, dice, pero ¿en qué parte él quería asesinar? En realidad, el enemigo, el plan desde el principio,
era asesinar completamente a Adán y a toda su descendencia, ¿no? Incluso a Eva le amenaza, ¿no? Y le dice que constantemente él le va a morder el calcañar, ¿no? A toda su descendencia, ¿no? Pero el Señor le da a Eva, se puede decir la promesa, pero que es su descendencia, un descendiente ella le iba a pisar la cabeza, ¿no? Entonces, acá tenemos que saber desde que en un principio el plan del Señor ha sido darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero es importante que estemos limpios delante del Señor. No sabemos lo que va a pasar. Amén. Hay amenazas de un rebrote, hay amenazas de esto, lo otro, ¿no? Pero también hay una cura que está viniendo, pero muchos dudan de eso. No sabemos lo que puede pasar, ¿no? Dice que fue algo que ha golpeado muy fuerte a la humanidad en general. Entonces uno tiene que estar bien con Dios. Y la forma de estar bien con Él es esta. Decirle, Señor, soy consciente que yo soy la persona que te debía 10,000 talentos. Ahora comprendo que me has perdonado porque te he rogado. Yo soy esa mujer que entró en la casa de Simón a pedirte perdón. Y mis lágrimas y mi perfume, mi alabastro, lo derramé delante de ti. Hice lo mejor que pude y tú me perdonaste. Me hiciste libre. Ahora comprendo que no voy a cargar culpa, me voy a deshacer de la culpa y voy a perdonar a otros. Amén. Y voy a andar así delante de ti. Eso es el corazón más sano que podamos tener delante de nuestro Dios, delante de aquel que te ama. Él te ama. El enemigo ha venido a robar, a matar, a destruir. No puedes tú persistir en un camino que no sea de Dios, porque no va a llevarte a ningún fin, a nada bueno. Pero si abrazamos a nuestro Dios, Él nos va a llevar, amén, a la vida eterna, amén, amén. Y si tú no conoces al Señor aún, si tú estás en ese paso de acercarte y como que estás luchando, hoy quiero decirte, animarte, va a ser la decisión más hermosa que tomes en tu vida de seguir a Dios, de seguirlo y de esforzarte. No tienes que ser perfecto. Ninguno de los que hemos llegado al Señor somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados con muchos errores, pero sí somos perdonados. Sí aprendemos, tenemos ahora una guía, una luz para seguir. Así que yo te animo que recibas al Señor en tu corazón. Amén. Amado Dios, queremos en este momento darte las gracias, Padre, porque queremos aprender a tener un corazón puro delante de ti. Señor, estamos conscientes de que tenemos que aprender a obedecerte, Señor. Tenemos que aprender a escuchar tu voz. Tenemos que aprender a tener día a día, temerte a ti, preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Paso a paso, Señor, tú nos vas a llevar a ese destino glorioso que tú tienes para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, a andar por fe, Señor, delante de ti. Y queremos rogarte, tener la actitud de la mujer que entró en casa de Simón, que derramó su corazón delante de ti. Señor, líbranos de la dureza de corazón. Amado Dios, sabemos de que en Apocalipsis está escrito una generación que no se va a arrepentir de ninguna de sus obras, no importa la situación en la que esté. Señor, nosotros queremos ser del grupo que sí se arrepiente, que sí se vuelve a ti, que sí tenemos conciencia de quién eres tú, Señor. Padre Celestial, hoy reconocemos, recibimos tu perdón, declaramos, Señor, que tú has arrojado a todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Amado Dios, que tu perdón es más grande que el sentimiento de culpa que uno pueda tener, que tú eres más grande de lo que podemos imaginar. Y hoy recibimos el sentirnos libres de toda culpa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé libre en este momento de toda culpa en el nombre de Jesús y declaro que tú vas a andar en la gracia de Dios, vas a andar en el perdón de Dios, vas a andar con un corazón puro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Señor, reconocemos
que ciertamente somos bienaventurados, aquellos que somos perdonados por ti, no porque hayamos hecho algo, nada extraordinario, sino porque simplemente hemos reconocido que te necesitamos, Dios. Señor, ayúdanos a perdonar a otros en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en las familias para este año. Perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que tú restauras los hogares, no solamente de los que estamos conectados en esta mañana, sino de cada una de las personas, amado Señor, que va a estar a nuestro alrededor, porque tú nos vas a hacer luz para llevar tu palabra. Amado Dios, en este momento declaramos una restauración poderosa en las familias. En el nombre de Jesús, perdón, comprensión. Amado Señor, que tú sanas todo tipo de herida de infidelidad. Si tú has sufrido alguna infidelidad por tu pareja, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hablamos sanidad en el corazón. Todos aquellos que han perdonado terribles cosas, engaños, que han perdonado incluso no han devuelto mal por mal, sino que han podido abrazar el perdón del Señor. Hablamos de una libertad mayor, una recompensa mayor. Si tú tienes que perdonar a alguien, yo te pido que en este momento dile: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, que tú operas en la profundidad de los corazones. Amado Señor, traes libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que tú, Padre Celestial, sanas y restauras las heridas de engaños, de traiciones, de cualquier tipo, en los trabajos, en las oficinas, amistades en el colegio. En este momento son sanadas, son restauradas, los corazones son restaurados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, haznos libres. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar que el Señor siga ministrando nuestro corazón. Gracias, Señor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Mi orgullo dejé, mis deseos también, para darte mi adoración. Más que fama y honor, mi anhelo es buscarte, Dios. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré.
soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Oh, gracias Señor Jesús, gracias te damos Señor. Gracias porque podemos ministrar tu corazón, Señor. Oh, sigue fluyendo, Espíritu Santo, sigue fluyendo en cada casa, en cada hogar, que tu presencia nos llene por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Así que, wow, qué glorioso recibir la palabra de Dios en esta mañana. Que en todo tiempo tengamos ese corazón para obedecer al Señor, para obedecerlo porque lo amamos de todo corazón. Que realmente seamos libres de toda condenación, libres de toda culpa. El Señor nos hace libres, obviamente en su presencia. El Señor Jesucristo ya pagó el precio por nuestra libertad en la cruz. Amén. Así que te animo de que puedas compartir la transmisión con todos tus contactos. Comparte obviamente todo lo que compartimos la palabra del Señor, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, todos los mensajes igual a través de Instagram, de WhatsApp. Compártelos, difúndelos para que más personas conozcan al único y verdadero Dios. Quiero animarte de que visites el canal de YouTube de la Congre. Puedes escuchar la prédica igual ya en el canal de YouTube. Puedes adelantar, retroceder alguna parte que por ahí obviamente ahí la quieres anotar. Amén. Así que, amados, muchas gracias realmente por estar conectados. Que el Señor los rebendiga. Literalmente nos vemos al año. Amén. Así que igual los esperamos el día jueves, ¿no? Para entregar el nuevo año al Señor. Dios los bendiga por ese corazón fiel. Dios los bendiga y honre grandemente la fidelidad que tienen al nombre del Señor y obviamente a esta gran familia que se llama la Congregación Cabot. Esperamos obviamente de que el Señor se siga glorificando grandemente y como dice la palabra, que Él nos siga llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Les enviamos un abrazo gigante aquí con la pastora Angie, que realmente estén muy bien, a cuidarse mucho, a amar al Señor con todo nuestro corazón. Nos vemos
en la siguiente transmisión. El Señor los recontra bendiga. Bendición.